Bienvenidos a este nuevo video donde les estaré mostrando cómo confeccionar un vestido como este. En esta ocasión voy a estar utilizando el patrón básico sin pinzas. Les dejaré el link en la descripción para que puedan ir a ver el video y lo puedan hacer. Lo primero que voy a medir sobre este patrón es la profundidad de escote, que para este caso son 20 centímetros, pero ustedes lo pueden hacer un poquito más alto si lo desean. Y aquí vamos a dibujar hasta donde quieren que llegue el escote. Y a ese mismo punto va a llegar la tirita que lleva el vestido. Aquí en la parte de la sisa vamos a bajar 1 centímetro y rediseñamos la sisa de esta manera. Voy a dibujar aquí esta parte que sería la tira que lleva el vestido. En la parte de la cintura el vestido lleva un espacio abierto. Ya ustedes miran si lo quieren muy abierto o lo quieren un poco más cerrado. Yo lo voy a hacer de unos 10 centímetros y vamos a hacer una curvita así hacia el costado. Y habiendo hecho esto, entonces ahora podemos sacar nuestro patrón por donde lo hemos marcado. Ahora, como el patrón que estoy utilizando es sin pinzas, voy a usar una cinta de esta. Puede ser cinta transparente, funciona mucho mejor. Y vamos a embeber esta parte de aquí para evitar bolsas al momento de ponernos la blusa. Van a estirar la cinta y miren que ahí se recogen como unos plieguecitos y eso va a ayudar a que esa parte quede más recogida y que entalle mejor en el cuerpo. Lo mismo vamos a hacer en el escote. Ya en caso de que estén trabajando con el patrón básico con pinzas, deben hacerle la pinza de escote y la pinza de la sisa. En esta parte de abajo donde hicimos la curva, en el espacio abierto, también deben hacer lo mismo, porque si no les va a quedar muy ancho en esa parte. A mí se me pasó a hacerlo y me tocó hacerlo cuando ya el vestido estaba confeccionado, así que para que no les pase también lo hacen en ese espacio. Vamos a abrir de abajo hacia arriba el patrón de esta forma, porque aquí en la parte de abajo va a llevar un fruncido. Bueno, para la falda, como se pueden dar cuenta, es una falda de tiempos. Para eso deben tener en cuenta el largo total de la falda. Para este caso son 100 centímetros. Entonces, ustedes lo van a dividir entre la cantidad de sayas que ustedes quieran para su falda. Como en este caso yo quiero 3, entonces voy a dividir los 100 centímetros entre 3. Y eso me da un total de 33,3 centímetros, que es lo que va a medir de largo cada saya que voy a hacer. Estas las hice de 35,3 porque le agregamos 1 centímetro a cada lado para las costuras. Para el ancho de cada saya, como se pueden dar cuenta, va aumentando. La primera queda más angosta, la segunda queda más ancha y esta queda aún más ancha. Entonces a esta parte de aquí la dejé con el ancho de la tela, que son 150 centímetros. Queda de 75 centímetros la parte delantera y 75 centímetros la parte de atrás. 1,50, queda de 1,50 de ancho. Para esta parte sí nos toca tener 2 trozos de tela que sean de 1,10 cada uno. En total quedaría este de 2 metros con 20 centímetros. Y para el último también tenemos que sacar 2 trozos de tela de 1,50 cada uno para tener en total 3 metros para la parte de abajo. Entonces ya ustedes miran si lo quieren más angosto o si quieren la falda un poco más ancha, ya ustedes miran qué cantidad de tela quieren utilizar. Pero pueden utilizar esta fórmula y con esta les queda bien. Entonces vamos a cortar la tela que les voy a mostrar a continuación. La tela que voy a utilizar es este chaliz, entonces voy a marcar los 35,3 y ahí voy a cortar y lo voy a abrir porque esta tela se puede rasgar. Pero en caso de que la tela de ustedes no se pueda rasgar, les toca cortar hasta el otro lado. Para este vestido pueden utilizar cualquier tela que sea delgada y que tenga caída. Ahora voy a cortar la parte de arriba del vestido, así que ponemos la tela en 2 y en esta parte le van a dar la amplitud que ustedes deseen. Yo le dejé unos 3 centímetros en cada espacio y así nos va quedando. Para la parte de atrás vamos a cortar una tira para fruncir y vamos a cortarla del mismo ancho del costado de la parte delantera. Y para el largo de esta tira van a tomar la mitad del contorno de busto y le van a sumar la cuarta parte del contorno de busto. Y esa será la medida que necesitan para fruncir con el elástico. Aquí estoy frunciendo las sayas de la falda, la número 1, la número 2 y la número 3. Recuerden que la 2 y la 3 tienen que unirlas por los costados, así como yo hice aquí. Le pasan la fileteadora o el zigzag y van a fruncir así de esta forma o como ustedes sepan hacer el fruncido. La idea es que al tener la parte de abajo fruncida debe quedar del tamaño de la segunda pieza y la segunda al fruncirla debe quedar del tamaño de la primera para que la puedan coser. Y la de la parte de arriba solamente van a fruncir la mitad de esta pieza. La otra mitad no la van a fruncir porque esa parte va a llevar elástico. Y esa parte de arriba que fruncieron debe ser de la medida de la mitad del contorno de cintura. En este caso la cintura es de 84 centímetros, así que debe tener 42 centímetros. Y lo siguiente será empezar a unir las piezas de la falda.
Para la parte de arriba hay que hacer unas tiritas de esta forma, son delgadas, estas miden menos de 1 centímetro y se me pasó decirles que la parte delantera de este vestido va forrado, es decir, va doble. Y entonces las tiritas las van a meter así como les acabo de mostrar para que queden por dentro cosidas y van a hacer cortecitos en las curvas tanto del escote como de la sisa. Le damos la vuelta a esta parte, vamos a planchar las costuras y ahora aquí tenemos la tira que va en la parte de atrás, le van a hacer un dobladillo pequeñito en la parte de arriba y en la parte de abajo y vamos a empezar a coser el elástico. En esta ocasión no voy a utilizar hilo elástico, es un elástico normal de medio centímetro de ancho y lo vamos a ir estirando así. Cuando lo hayan terminado, entonces lo vamos a coser con la parte delantera. Abrimos de esta forma también para que quede embonada la costura. Lo ponemos así por dentro y entonces cosemos aquí en este costado y cosemos también en la parte del agujero que dejamos en el vestido. Y también hacemos el mismo procedimiento del otro lado, cerramos aquí este espacio que queda para el agujero y también vamos a hacer cortes en esa curva. Recuerden que siempre que hacemos una costura en una curva para voltear debemos hacer estos cortes para que pueda voltear bien y no se nos hagan arrugas en la prenda. Aquí la terminamos de voltear hasta el otro lado y así nos va quedando la parte de arriba del vestido. En esta parte pueden fijar estos cordoncitos en la parte de atrás, ustedes lo pueden poner así de esta forma o los pueden unir en el centro como ustedes deseen. Si quieren se pueden medir esta parte para que sepan exactamente dónde deben coserlos. Y aquí en la parte de abajo vamos a hacer el fruncido que lleva la parte delantera del vestido. Y aquí tengo esta tira que mide 6 centímetros de ancho, tengo 2 porque va forrada también y el largo de esta tira es la mitad del contorno de cintura más los centímetros de aumento a cada lado. Dejé 2 centímetros a cada lado para las costuras. Buscamos el centro tanto en las tiras como en la parte de arriba del vestido y hacemos piquetes para hacer coincidir esos piquetes y poder coser y así el vestido nos quede bien centrado. La otra tira la ponemos en la parte de abajo haciendo coincidir los derechos de la tela y así de esta forma nos debe quedar. Cosemos a 1 centímetro y así la parte de arriba queda totalmente metida dentro de las tiras. Y aquí tengo esta tira que es para la parte de atrás y el largo de esta tira debe ser el mismo que tiene la parte de la falda que no fruncimos. Entonces vamos a unir estas dos tiras por el costado, la de atrás que es más larga y la de la parte delantera. Las cosemos y así nos debe quedar. Entonces ahora vamos a ubicar el elástico. Este elástico mide 4 centímetros de ancho y lo vamos a coser aquí en esta parte del costado, dejando en la parte de abajo 1 centímetro libre para costuras. Y lo vamos a fijar aquí y también vamos a fijar el otro extremo del elástico del otro lado. Una vez hayamos cosido el elástico en ambos lados, vamos a doblarlo de esta forma. La tira vamos a doblarla y la vamos a cerrar pasando una costura. Si ustedes quieren le pueden poner alfileres si se les hace muy complicado, pero la idea es que cosan la tira sin coser el elástico, pasando una costura a 1 centímetro hasta el otro lado y así nos debe ir quedando. Entonces la parte de la falda que ya fruncimos, esa va con la parte delantera del vestido. Así que la parte donde iniciamos el fruncido va en un costado de la tira, en una de las costuras, y la otra costura de la tira va del otro lado de la falda, exactamente donde terminamos de fruncir. De pronto lo ven un poco complicado, pero realmente lo que deben hacer es buscar el centro de la falda, buscar los costados y ubicarlo también con el centro y los costados de la tira que tenemos en la parte de arriba del vestido. Recuerden que la parte que lleva el elástico va hacia atrás y la parte que lleva fruncido va hacia la parte delantera. Miren que así nos va quedando y así nos queda por la parte de atrás. Ya aquí lo que faltaría sería terminar de planchar las costuras que acabamos de hacer y hacer el ruedo de la falda.